Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. El día de hoy tenemos al maestro Arturo Castillo Ugalde, que tiene la maestría en biónica, especialidad en biorrobótica. La tesis que nos va a estar mostrando el día de hoy es sobre actuadores biohíbridos. De igual manera, este maestro está en el instituto en este momento, el Instituto de Biorrobótica, de la Escuela Sant'Anna en Pisa, Italia. Maestro, quedamos con usted. Gracias, Vicente. Buenas tardes a todos los que están conectados. Espero que sigan conectando más personas. Si no, de todas formas, vamos comenzando. Y bueno, les voy a explicar un poquito de qué es lo que pretendo compartirles hoy. Verán, yo vine a Italia hace 3 años a hacer la maestría en biorrobótica, específicamente es en biónica y hay una especialidad que se llama biorrobótica. Entonces, durante estos años estando aquí, yo pasé de haber estudiado en México ingeniería mecánica a estudiar biónica, y obviamente hay un salto en el área de estudio. Y durante la carrera, durante la maestría, nos expusieron a diferentes tipos de cursos para que nos ampliemos un poquito en el área de la biónica. Entonces fue muy interesante tomar diferentes cursos y hacer diferentes proyectos. No en todas las materias hicimos proyectos, pero en algunas de ellas sí. Entonces lo que tengo planeado para hoy es tener una recopilación de los proyectos más interesantes, al menos a mi punto de vista, más me gustaron, y compartirles un poco de qué se trataban estos proyectos. La idea puede ser que quizás algunas personas que van a decidir qué estudiar o que ya están estudiando una carrera puedan tener una idea más clara de qué se podría estudiar una maestría en biónica. Si bien supongo que la currícula de otras instituciones no va a ser idéntica a la de la Escuela Sant'Anna donde yo estudio, pero debe tener algún tipo de relación. Entonces, la experiencia que les comparto es particular de esta escuela en Italia, y espero que podamos generalizar esta información acerca de otras instituciones en la misma área de biónica. Además, el área de biónica es bastante amplia y tiene diferentes ramas que honestamente son bastante distantes unas de otras. Entonces, sí ha sido un reto, al menos para mí, como cubrir todas estas áreas, pero también ha sido muy interesante y muy nutritivo académicamente poder aprender de diferentes áreas, no sé, como neurociencias y materiales, que aparentemente están completamente separados, pero siempre hay un punto común entre todas las ciencias, que eso es lo interesante, y hay muchos proyectos que reúnen todas estas cosas. Entonces, me gustaría que lo hiciéramos de esta manera. Vicente me va a ayudar con las preguntas y con cualquier duda que se genere entre ustedes. Entonces, voy a ir cubriendo algunos proyectos. Yo calculo que platicaremos 10 minutos o el tiempo que sea necesario sobre cada proyecto. Y si tienen preguntas en ese momento particulares de esos proyectos, 1 o 2 más o menos por bloque, pueden hacerle clic en levantar la mano, activar su micrófono y me hacen la pregunta directamente y platicamos. Me gustaría que interactuemos, la verdad. No quisiera que yo solo sea el que estuviera hablando, porque la intención es que podamos compartir, ¿no? Entonces, si ustedes están conectados porque tienen interés en escuchar esta plática, aprovechemos la oportunidad y compartamos y platiquemos abiertamente cualquier duda que pueda surgir. Entonces, ya saben, levantar la mano. Yo les voy a decir cuando terminemos ese bloque, levanten la mano, hacemos preguntas, también las pueden escribir si es que no quieren hablar, y las respondemos. Ya cuando terminemos toda la plática, que ya hemos cubierto todos los proyectos que iré a platicar, también al final podemos hacer preguntas quizás más generales, ¿no? Acerca de temas más generales, ¿no? No exactamente de cada proyecto. Esto es con la idea de que cuando se hable de un solo proyecto, pues estemos en el contexto de esto. Entonces, bueno, voy a comenzar. La maestría que yo estudié se hace en parte en la ciudad de Pisa y en parte en Pontedera. Pontedera es un pueblo que está cercano a la ciudad de Pisa. Aquí tiene una foto de la torre, por cierto. La situación es que es una maestría compartida, y es porque una parte la da la Universidad de Pisa y otra parte la Escuela de Sant'Anna.
Cuando uno llega al segundo año, al último año de esta maestría, puedes escoger entre dos currículas. Una es ingeniería neuronal, Neural Engineering, y la otra es biorrobótica. Y entonces cuando tú seleccionas esta especialidad para empezar a enfocarte un poco más hacia lo que quieres hacer en el futuro, pues vas llevando optativas que son completamente diferentes a las de la otra currícula, ¿no? Entonces, por ejemplo, para dar una idea, Neural Engineering está más enfocado a adquisición de señales del cerebro, análisis de datos que vengan del cerebro o crear sensores artificiales a través de la recolección de datos del sistema nervioso humano. O sea, es todo relacionado, para dejarlo en palabras simples, al sistema nervioso, a cómo funciona, a hacer análisis quizás de datos, a hacer quizás prótesis o implantes cerebrales para estimular algunas zonas del cerebro y curar algún tipo de enfermedad. Es súper interesante, es súper complejo también, y bueno, yo no estudié esa área particularmente. Yo escogí la especialidad en biorrobótica, como decían en el principio. En esa especialidad, digamos que vamos un poquito más por el hardware y por el resto del cuerpo que no es el cerebro. Digámoslo de una forma sencilla, para tener una imagen clara o al menos general, es todo lo que esté relacionado a robots inspirados en la naturaleza, órganos artificiales, miembros artificiales, dígase piernas, manos, por ejemplo. También robots para cirugía y análisis del movimiento humano, que sería biomecánica del cuerpo humano. Bueno, solamente para darles una idea general. Si ustedes quisieran ir un poquito más a detalle y entender cada una de estas áreas específicas, a qué se dedica, qué tipo de proyectos se hacen, qué tipo de competencias uno tiene que tener para especializarse en esta área, aquí debajo hay unos links donde pueden ver incluso el brochure de la maestría y donde pueden enterarse más a detalle de cómo se va repartiendo todas las áreas temáticas a lo largo de la maestría. Pero bueno, entonces nosotros vamos a hablar de la parte de biorrobótica. Es verdad que en una maestría es difícil que uno genere muchos proyectos por el corto tiempo que se tiene. Sin embargo, yo seleccioné algunos proyectos que, a pesar de que no son todos construidos, digamos que son más como una especie de un trabajo de diseño sin llegar a la construcción, son muy interesantes porque ejemplifican perfectamente lo que se debe estudiar en la maestría en biónica y que con el tiempo, quizás en un doctorado o algo, puedas desarrollar más a detalle, ¿no? Por ejemplo, lo dividí por semestres. En el primer semestre yo llevé 5 materias y de estas 5 materias yo seleccioné estos 2 proyectos que me parecieron muy interesantes y útiles para cuando uno recién entra a la maestría. Un proyecto se llama Minado de Datos y la otra materia se llama Principios de Ingeniería Biónica. Por cierto, si ven Ok, correcto. Verán, comenzamos por el proyecto de robots inspirados en la naturaleza. Esta es una optativa, de hecho, no es una materia de tronco común y a mí me parecería que debería ser algo de tronco común porque es muy importante entender cómo a través de observar la naturaleza, cuando decimos la naturaleza me refiero no solamente a los animales, sino también a las plantas, podemos entender cómo ellos han resuelto muchos problemas que son muy complejos y que de una forma muy sencilla, pero a través de la evolución y miles de años, han logrado solucionar de maneras muy prácticas y hasta económicamente energéticas, por decirlo de alguna forma. Entonces, en este proyecto, el profesor nos había pedido que escogiéramos un modelo, o sea, un animal, una planta, y que hagamos ese tipo de análisis, que tratemos de entender cuál es una característica especial de este animal, que tratemos de entender cuál es su composición anatómica y investigar acerca de cuál es este principio que podríamos extraer nosotros para diseñar quizás un robot o un material o una máquina que utilizara este principio para resolver un problema.
Digo, puede ser tan obvio como que hagas un robot rana que brinque, o puede ser mucho más abstracto, ¿no? Y utilizar ese principio para diseñar, no sé, un material o algún otro tipo de herramienta. En este caso nosotros escogimos a la rana, probablemente porque era algo sencillo y porque es algo bien estudiado ya. Y empezamos a hacer una investigación acerca de quién ha hecho robots que saltan, ¿no? ¿Cuál es la dinámica de un salto? Y cómo podemos afrontar este problema. Entonces, algo muy interesante fue encontrar que muchas personas ya han hecho trabajos relacionados a robots que saltan. Y del lado derecho les puse una gráfica donde mostraban muchos de los proyectos que se han publicado en relación a la altura que estos robots pueden saltar, pero también la frecuencia de saltos que pueden hacer uno tras otro. Entonces, uno de los proyectos más interesantes en esta área fue un robot que se llama Salto, que me parece que está hecho en Estados Unidos. Este robot, estos chicos de esta universidad hicieron un proyecto similar al nuestro, ¿no? Tomaron un modelo animal, lo analizaron y desarrollaron un robot que explotara un principio de la naturaleza para resolver un problema. Es importante decir que una de las cosas más que tiene que quedar más claras es que la biónica o la biorrobótica no busca copiar a un robot o hacer que un robot, copiar a un animal, hacer que un robot se parezca a un animal, sino es analizarlo y extraer principios fundamentales de cómo resuelve una tarea y esos principios utilizarlos en la ingeniería. No es una copia. Bueno, solo para entrar un poquito en contexto y todo, yo escogí un video acerca Salto, no es lo que yo hice, es algo que ya está publicado y me parece muy interesante solamente para que nos demos una idea de qué se trata. Vamos a verlo. Díganme si, Vicente, dime si también se escuchan el audio. This is Salto, which stands for Saltatorial Locomotion on Terrain Obstacles. Saltatorial being the Latin word for jumping, and it's the word biologists use when referring to jumping animals. The special thing about this robot is that it can jump higher and faster than any other robot. It has 56% more vertical jumping agility. Salto can jump better than a human. It can jump higher. It can jump to 1 meters, starting from a full standstill. Salto is not just impressive because it can do this big jump to 1 meter high. Once it does that jump, Salto jumps again. So we can do this really high power jumping behavior continuously and chain together these maneuvers made out of large leaps. So jumping off a wall, you can actually gain height that you weren't able to have before. What I really enjoy about researching robotics is being able to look at animals for new ideas and use those to create better robots. Salto is inspired by a galago, which is a bush baby. The galago can jump to like 1.74 meters or so. Biologists have found animals adapted specifically for jumping have this kind of super crouch posture. The longer they stay in a crouch, the more energy they can transfer into their tendons and the more energy they can return for jumping. So we built into Salto the capability for a super crouch. What that allows is to have the motor be able to stretch out the spring and keep the robot crouched for longer. Now that Salto is jumping this well, what we want to do is try to explore new behaviors. Bien, lo recorté en este pedazo porque me parece que este ya era lo más interesante. Ya sé que está en inglés el video y no tiene subtítulos, pero bueno, lo que este chico hacía es que estaba investigando al galgo, que es un animal que es reconocido por sus saltos. Y él decía que cuando se hacen estos análisis sobre el salto, se han una tendencia. Esa tendencia es que los animales que saltan tienen cierta distribución de la longitud de los huesos de sus piernas y que pueden hacer un crunch, que es como agacharse, mucho más grande, porque a través de esto pueden almacenar mucho más energía en los tendones para que cuando salten puedan saltar mucho más alto. Digamos,
Lo curioso aquí, la pregunta es, ¿cómo salta este animal o en general muchos animales? ¿Solo saltan por la fuerza de sus músculos? Y la respuesta es que sí, es cierto que usamos los músculos para saltar, pero también el hecho de que esos animales puedan saltar tan alto es que almacenan energía en los tendones. No es solamente la acción del músculo, sino es la acción del músculo más la energía que se logra almacenar en los tendones. Entonces, es lo que les muestro de este lado. Existen modelos del salto de diferentes animales, ¿no? Este es, por ejemplo, el salto de la rana, y dice que este animal almacena en los tendones gran parte de la energía. Es por eso que puede saltar de la manera en que lo hace. Bueno, en particular nosotros solo tuvimos que hacer un desarrollo esquemático de cómo lo haríamos, y englobamos muchos otros principios de biónica que vimos durante la carrera, durante el curso. Pero en general lo interesante aquí era hacer este proceso de pensamiento, ¿no? De tomar un animal, entender cómo funciona, entender que otras personas han trabajado en este proyecto y bueno, darle un giro particular, depende de las características que tú quieras que tenga tu diseño. Entonces nosotros decidimos hacer un robot prácticamente esférico, como lo pueden ver aquí, que tenga un par de piernas. Es una vista de perfil, no pueden ver que son dos, pero son dos piernas que se doblen de tal forma que el robot se incline a 45 grados y que al encoger estas piernas se doblen un grupo de resortes que cuando un motor los libere pues generen un salto, ¿no? Hay otras características acerca de que queríamos utilizar un sistema LIDAR para analizar la topografía del ambiente, para analizar el salto y muchos otros detalles. Pero bueno, aquí lo importante es simplemente platicar de cómo podemos analizar la naturaleza, extraer un principio particular y aplicarlo a algún robot. Entonces, esta era la idea prácticamente, ¿no? Saltaba y aterrizaba. Habían estructuras flexibles que habíamos puesto en la esfera para que en el centro los mecanismos, los motores, el control no se dañaran. Pero bueno, al final siempre es un proyecto, solamente un esquema, digo, no se construye. Cuando uno construye un proyecto se da cuenta de todos los detalles complicados que hay que tener en cuenta, ¿no? Prácticamente solo fue un bosquejo, ¿no? Un ejercicio de diseño bastante superficial. Pero muy útil, y la verdad es que estas son unas de las áreas que más me gustan. No le he podido desarrollar mucho más, pero hacer robots inspirados en la naturaleza es súper divertido, a mí me parece muy, muy entretenido y disfrutable, ¿no? Es un área que si a alguno de ustedes le ha gustado siempre observar la naturaleza, los programas de animales, y al mismo tiempo tienen ese gusto por la ingeniería, por construir cosas, probablemente sea un área en la que podrían pensar para hacer unos estudios más adelante. Y bueno, en biónica este es un pedacito de lo que se puede desarrollar. Ahora, este otro proyecto, honestamente, a mí no me interesaba mucho adentrarme en el mundo de la programación y de los datos, porque yo venía de un background de ingeniería mecánica. Entonces nunca pensé que tendría que estar expuesto a esto, sin embargo lo estuve. Y al final de este semestre, que a pesar de que es difícil quizás cambiar un poco de área de trabajo, es súper interesante y te puedes llevar muchas cosas positivas de esa experiencia. Este proyecto era un proyecto libre. Tú tenías que escoger una base de datos. Digamos, una base de datos es un grupo de información que alguien más recolectó por ti, y hacer un proyecto de minado de datos. Lo que significa que de esta cantidad gigantesca de datos, tú tienes que utilizar algunos métodos de procesamiento para poder obtener información relevante para alguna tarea que tú quieras realizar. Entonces, entrando a detalle, yo estaba muy interesado en las prótesis de miembros, particularmente las manos artificiales. Las manos artificiales que se controlan por EMG, electromiogramas, utilizan unos electrodos que se conectan en los músculos restantes del paciente. Digamos, si tuviste una amputación, tuviste algunos músculos que te quedaron restantes.
quizás dañados, pero aún están ahí y todavía los puedes contraer. Entonces, en estos músculos es donde se conectan unos electrodos. Estos electrodos lo que van a hacer es leer las señales mioeléctricas que los músculos tienen cuando tú tratas de contraerlos. Y esas señales son súper ruidosas y extrañas. Cuando tú miras una señal, no puedes entender qué está sucediendo. Entonces, este proyecto se trataba de hacer un procesamiento de esas señales para poder extraer el momento en el que tú estás queriendo contraer un músculo o el otro músculo. Digamos que estamos jugando con dos músculos, un músculo antagonista y un músculo agonista. Digamos, un músculo con el que tú cierras y otro músculo con el que tú abres la mano, para decirlo de una forma sencilla, ¿no? Y fue súper interesante porque cuando tienes esta base de datos hay muchas cosas que hay que hacer acerca de análisis de señales, pero solo para hacerlo de una forma sencilla tienes que buscar la forma de encontrar el momento en el que los músculos se activan, cómo dividir estas señales y cómo extraer características particulares de esta señal. Digamos, el promedio de los valores o el valor más alto, todos estos parámetros estadísticos que cuando tú le das sentido a estos parámetros estadísticos puedes tomar decisiones a partir de esto. Solo para no entrar mucho en detalle, porque quizás para las personas que no están relacionadas al tema pues puede parecer extraño, ¿no? Y quizás sin sentido. La idea es que podamos entender a través de estas señales eléctricas que salen de los músculos cuál es la voluntad de la persona. O sea, tú contraes tus músculos, por ejemplo, en la imagen que ven aquí a la derecha. Tú contraes tus músculos en forma cilíndrica para tomar una barra, un tubo, o contraes tus músculos para agarrar un grano de arroz, en este que se llama tip, o para agarrar la manivela de una puerta, o una tarjeta, o una pelota, o un lápiz. Entonces, todos son contracciones de tus músculos. Y si tú no le dices a la persona que está viendo los datos qué es lo que estás sujetando, qué forma tiene tu mano, la persona solamente por mirar las señales eléctricas no lo puede saber. Entonces, la idea de estos proyectos son entender cómo estas señales nos pueden decir la posición que la mano tiene. De esa forma, cuando tú entiendes qué posición la mano tiene o quiere tener, en caso de que la persona no tenga mano porque está amputada, tú puedas decirle a la mano robótica, toma esa posición. Y de esa forma es como las personas pueden controlar prótesis de mano. Ellos siguen, digamos, en un caso ideal, intentando hacer posiciones y a través de esa lectura de señales le pueden decir a la mano robótica qué posición es la que ellos quieren. Digo que es un caso ideal porque cuando las personas son amputadas muchas veces no tienen todos los músculos que normalmente usamos para generar estas posturas. Normalmente, pero se pueden hacer controles mucho más sencillos con lo que solamente con dos músculos restantes tú puedes decidir abrir o cerrar la mano. Y a lo mejor con un tercero seleccionas a través de, digamos, un menú de posiciones. Y a través del 1 seleccionas entrar. Muy parecido a lo que hacemos quizás con los teléfonos o una computadora cuando damos avanzar en una carpeta o le damos atrás o le damos flecha a la derecha para seleccionar otra. De esa forma, obviamente no visual, y de esa forma se puede controlar con pocos músculos una mano artificial. Pero eso ya es dependiendo del tipo de control. Entonces, en este proyecto fue muy interesante como entrar un poco a ese mundo, de entender que a pesar de que a mí no me gustaba el procesamiento de datos y la programación, era interesante y súper útil saber esto para poder aplicarlo a la parte de manos artificiales, que es un tema que sí me gusta. Bueno, voy a continuar quizás con 1 o 2 proyectos más y abrimos algunas preguntas. Al menos para que tengamos 3 proyectos de que seleccionar alguna duda. En el siguiente semestre llevé neurociencia computacional, sistemas inteligentes, procesamiento estadístico de señales, pero una de las materias que más me gustó fue materiales inteligentes y flexibles. Es una materia donde cubrimos diferentes tipos de materiales novedosos que se están utilizando en la ingeniería para generar nuevos productos o que todavía están en desarrollo. Solo para ponernos en contexto, músculos de silicón, digamos, que son estos que tienen en la fotografía, que se llaman McKibben. Ese es el modelo de músculo. Hay muchos tipos de músculos, digamos,
que son activados de forma neumática, o sea, por presión de aire. Pero estos no son los únicos materiales inteligentes que se cubren, sino también hay actuadores piezoeléctricos en diferentes configuraciones. El fenómeno de jamming, que es un fenómeno también para cambiar la rigidez de un material que está compuesto de partículas. Es una clase bastante grande donde se cubren diferentes materiales novedosos que podemos utilizar de forma como actuadores o simplemente como materiales en un proyecto. Son muchísimos. Particularmente yo quería platicarles de los actuadores McKeven porque yo hice también mi laboratorio, una especie de prácticas de laboratorio en el laboratorio de soft robotics, de robótica flexible o suave, y mi proyecto fue fabricar actuadores McKeven. Entonces me pareció súper interesante y muy útil, y fue una de las experiencias donde yo realmente pude fabricar algo con mi proyecto, digamos, esquemático. Entonces, este proyecto, solo para entrar en contexto, estaba dentro de un proyecto más grande. O sea, mi laboratorio de tesis sirvió como una pequeña ayuda a un proyecto mucho mayor, que es un proyecto europeo que se llama Hybrid Heart, como corazón híbrido. No soy experto en este proyecto, pero les puedo platicar a grandes rasgos de qué se trata. Son un grupo de instituciones y gente trabajando en su doctorado y postdoctorado que están tratando de desarrollar, a través de utilizar diferentes actuadores neumáticos, un corazón artificial. Lo están haciendo, como dijimos previamente, con principios extraídos del corazón real, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas formas extrañas que ven aquí en el centro es que se dieron cuenta que los músculos que forman el corazón son una especie de lámina, de hoja, de tira, que tiene contracciones, que cuando tú esta tira la enrollas en cierta forma, la doblas, formas el músculo del corazón que conocemos, ¿no? Entonces hicieron un análisis de cómo desdoblar esta especie de músculo, cuáles son las zonas que se contraen y que no, y colocaron actuadores. Entonces, de esta forma, este proyecto todavía continúa en desarrollo. Estaban buscando cómo poder utilizar estos actuadores McKeven para contraer un corazón artificial y generar bombeo de sangre. Entonces, querían que los actuadores sean mucho más pequeños de lo que tenían actualmente, y eso fue la tarea que me tocó a mí. Me tocó desarrollar esos actuadores mucho más pequeños, que eran más o menos de un diámetro de 3 milímetros. Aquí pueden ver, en el azul es el actuador anterior y el blanco es el actuador que yo desarrollé. Para esto, diseñar un molde para utilizar silicones, lo Works. Luego utilizaba una impresora 3D, cortadora láser y máquinas básicas de laboratorio para desarrollarlo. Aquí en la foto inferior pueden ver una foto del molde. Aprender a trabajar con los silicones, ponerlos en una cámara de vacío para degasificarlos y que no tengan burbujas, vertirlos en el molde. Son varios pasos que se llevan, pero la verdad y lo más interesante de esto es que no es un proceso difícil, no es algo que no se pueda realizar quizás hasta en tu propia casa, aparte por la bomba de vacío, ¿no? Pero no es necesario tenerla. Entonces me pareció interesante no solo platicarles de qué es lo que hice yo, sino mostrarles un video de una persona que ya documentó el proceso de una forma sencilla, y de esa forma ustedes pueden darse una idea de cómo se fabrican, que son muy sencillos y que incluso ustedes lo podrían hacer para algún tipo de proyecto que quieran desarrollar. Entonces les voy a poner el video para que se den una idea de cómo se fabrican. Metiendo dentro de una
Robotics Toolkit, que la pueden buscar en internet, que tiene muchísima información en general sobre soft robotics. Y obviamente el actuador McKibben pertenece a esa categoría de robótica. Yo no utilicé estos materiales, yo lo hice más como... Yo fabriqué todo, fabriqué al menos esta especie de globo que se infla, yo lo fabriqué porque necesitaba unas medidas especiales. Y porque al final el proyecto no era solamente fabriquemos un actuador, sino es más bien entendamos cómo el módulo de elasticidad del silicón, el grosor de las paredes de este globo que se va a inflar, el ángulo de esta malla, y todas estas características afectan la fuerza y la contracción que este actuador puede tener. Pero bueno, para proyectos, digamos, eso de cualquier otra forma, ustedes pueden fabricarlos como ustedes ven en el video, súper sencillo. En este caso también es interesante, algo que yo hice por primera vez aquí es un video análisis, que aquí estamos analizando este actuador que se fabricó cuando le metemos presión, aire a presión a diferentes valores de presión, cómo se va desplazando. Entonces tú lo grabas con literal un teléfono, una cámara, con lo que tú tengas, pones una especie de grid, una cuadrícula detrás, y hay software gratuitos que te ayudan a hacer esto, donde puedes seguir el punto que se está moviendo, puedes tomar lectura de la presión que está arriba, que va aumentando, y de esa forma caracterizas. Caracterizar suena muy complejo quizás la palabra, pero en realidad solo significa entender para qué presión tengo tal desplazamiento, o sea, cuál es la proporción de un fenómeno que está ocurriendo. Esa es una caracterización. Y aquí en la derecha les puse algunas imágenes, ¿no? Hay diferentes tipos de caracterizaciones que nos van a dar información distinta acerca de este actuador. Normalmente cuando se fabrica un elemento nuevo se tiene que caracterizar para que las personas que lo vayan a usar sepan qué pueden esperar de este elemento. Digamos que es una especie de, sí, como de información nutrimental, como cuando compras algún producto, unas papitas o algo, y puedes leer exactamente qué tiene. De esa misma forma, con los productos de ingeniería que se fabrican en un laboratorio, lo mejor es dar una caracterización y decirle a las personas, puedes esperar que soporte esta presión, puedes esperar que tenga esta fuerza, para que ellos puedan tener una guía, ¿no? Es una fotografía de una máquina de tensión donde se caracterizó la fuerza. Se pone aire en el actuador, este intenta contraerse, la máquina no se mueve, pero puede medir cuál es la fuerza con la que estás tratando de moverla. Y bueno, al menos con esos 3 proyectos, si alguno tiene alguna pregunta, podría ser buen momento antes de seguir cambiando de áreas. Quizás empecé a volver un poco más confuso de todo lo que se habló. Entonces, Vicente, si me puedes ayudar a saber si alguien tiene alguna pregunta y escuchar por el micrófono o por el chat, demos una especie de pues para responder estas dudas o curiosidades, cualquier cosa, un comentario que quieran decir. Muy bien, chicos, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, lo puede hacer a través del chat, puede levantar la mano o puede activar su micrófono y sin ningún problema se le puede dar la palabra. Lo único, Vicente, es que yo no estoy viendo el chat porque tengo la pantalla compartida, así que si ves que hay una pregunta, solo léela tú. Sí, no te preocupes, te harías llegar la pregunta si teníamos. Sin embargo, hasta ahorita no veo ninguna pregunta, por lo cual podemos seguir con la plática sin ningún problema. Perfecto. Perfecto. Hay una pregunta. Kiara nos pregunta, ¿cuál fue tu mayor reto durante la construcción? Durante la construcción. Eso es lo que nos puso el presidente Akari. Kiara. Ok. Durante la construcción, supongo que preguntarás de estos actuadores, McKibben o del... Supongo que sí. Bueno, algo difícil de esto fue que cuando tienes que hacer una especie de globo con silicones y necesitas que el espesor de la pared de ese globo mida medio milímetro, es súper difícil. Probablemente industrialmente las personas que fabriquen, por ejemplo, globos,
tengan ya resuelto ese problema, pero en un laboratorio a veces que no esté especializado en eso, se complica. Entonces, no es que haya sido complicado, pero digamos que era la parte más crítica, porque ¿qué sucede? Que si tú, vejiga flexible, que es la que se infla adentro del actuador, si esta vejiga no tiene el mismo grosor de pared en todas partes, digamos que esté como más gruesa de un lado que del otro, cuando tú le pones aire a presión, no se contrae, sino que digamos que se infla un pedazo y el otro no, y empieza a tener como, no se comporta como tú quieres. No sé si me explico. Entonces esa fue digamos, la parte más compleja de fabricarlos, como realmente hacer un molde que sea bien preciso y que permita que toda la pared esté uniforme y todos tengan el mismo grosor. Si uno intenta hacer esta especie de globo y el centro, digamos, tú le pones una especie de varilla en el centro para que quede vacío el centro del silicón y luego se la quitas y ya queda vacío. Si esa varilla se te mueve un poquito a la izquierda, cuando tú inflas el globo, se te va a doblar, no se te va a inflar como normalmente un globo se infla, como todo hacia todas direcciones, sino que se va a hacer como hacia un lado, como una especie de banana. Entonces, digamos que esa es el reto más grande con este diseño. Pero si vas a usar globos, por ejemplo, tú para fabricar los tuyos, o vas a usar otras cosas flexibles, normalmente yo creo que ya vendrían así. También al final de probar los actuadores explotaban, porque había que ponerles presión hasta ver hasta dónde llegaban. Entonces, después de subir cierto nivel de presión, explotaban. Explotaban como un globo, ¿no? Era la parte divertida, pero no, nada peligroso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos dos preguntas. Enseguida vamos contigo, señor Alberto. Primero tenemos una pregunta por el señor David, que nos pregunta: ¿cuál es el límite de fuerza o aplicación de los actuadores que has creado? Sí, me parece que esos actuadores solo podían mover cerca de 1 o 2 newtons. Era muy poca la fuerza que podían soportar, porque tenía que ver con el grosor de esta pared de silicón. O sea, para que la fuerza de este actuador aumente, tenías que aumentar la presión del aire. Entonces, cuando tú aumentabas la presión del aire, digamos que el globo se reventaba, trataba de salir entre las mallas. Y digo, esa es una de las cosas que más se tratan de desarrollar en esta área de los McKeven, como buscar cuáles son las mallas adecuadas que se pueden usar, o los grosores de este silicón, o diferentes materiales de silicones o otros polímeros, para poder extender este límite de presión, porque mientras más presión tú puedas ejercerle, pues más fuerza puede tener su contracción. Entonces, esa es la relación, ¿no? Presión a fuerza, en realidad. Y estos actuadores eran muy pequeños y tenían cerca de 2 newtons de fuerza. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos que Alberto está levantando la mano. Puedes escribirle tu pregunta por chat o puedes activar tu micrófono. ¿Con qué silicón puedo iniciar algún experimento, Vicente? Ya. Hola, ¿te puedo escuchar? Mira, yo usé aquí se usaba una marca que se llamaba Ecoflex. Ecoflex es una marca, la puedes buscar en internet, que vende los silicones para uso general. De hecho, mucha gente los usa para hacer máscaras, cosplay o ese tipo de actividades. Y ellos los usaban para hacer estos tipos de actuadores y otras cosas en los laboratorios. Entonces, cualquier tipo de elastómero que tú puedas seleccionar que sea flexible, digamos, que no sea tan rígido, tú puedes seleccionar ese elastómero y hacer tus propias vejigas, digamos, inflables. Pero si vas a hacer un proyecto sencillo, digamos, o si solamente quieres empezar a tener el feeling de cómo se manejan o qué puedes hacer con ellos, yo te recomiendo que utilices incluso globos
o incluso algunas personas quizás venderán algún tipo de manguera que sea flexible, que se pueda inflar. También puedes utilizar ese tipo de cosas. A veces no es que precisamente vendan los materiales para estos proyectos, sino es que buscas dentro de la industria o algunos proveedores que vendan algo para otra cosa, pero que te pueda servir. Tú necesitas una especie de globo flexible, como los que usan los payasos para hacer figuras. Entonces, cualquier silicón que te permita fabricar esto, o cualquier tipo de vejiga que consigas con esas características. Perfecto, tenemos otra pregunta. Este es por el maestro Olmo, que nos comenta: buen día, ¿hay algún proyecto que utilice los músculos artificiales de manera industrial comercial? No estoy seguro de que comercial, o sea, no lo he visto propiamente, pero lo que sí sé es que Festo, que es una empresa dedicada a la automática, tiene su desarrollo de músculos artificiales. Y digo, Festo tiene una empresa que se llama Festo Bionics, que también se dedica a desarrollar cosas de biónica, digamos, y tiene proyectos que de hecho mueven brazos artificiales con diferentes grados de libertad a través de la implementación de muchos de estos sectores McKeven. Y creo que también lo están usando ya para aplicaciones industriales. Digamos, en vez de poner un motor, están poniendo músculos artificiales para hacer actuación de alguna pieza o de alguna máquina o algo. Es cierto, ya tienen aplicaciones industriales. ¿Qué tan rentable sea o qué tan común sea verlo en la industria? Eso sí no lo sé. Creo que de hecho estamos un poquito cortos de tiempo, Vicente, porque se pasó volando. Entonces, si quieres, continúo con los siguientes proyectos y al final ya podemos como ampliar la parte de preguntas a todo lo que quede, ¿no? Sí, estaría bien. Perfecto. Pero bueno, igual si tienen alguna pregunta específica y no quieren que se les olviden, escríbanla en el chat y al final las vamos leyendo y vamos platicando de cada una y recordamos un poco quizás de lo que se habló al principio. Entonces, voy a tratar de un poquito más rápido. En el tercer semestre tuvimos otra materia. Hubo una materia que se llamó rehabilitación robótica, que era diseño de máquinas para rehabilitar personas que tuvieron algún tipo de enfermedad, digamos un derrame cerebral o algo que dañó su motricidad en algún miembro. En este caso fue la parte superior, digamos, los brazos. Y también tuve la clase de miembros artificiales, donde se ligó un poco a lo primero que les comentaba acerca del análisis de señales, pero esta vez ya era utilizar las manos artificiales. Entonces, el proyecto de control de una mano robótica era el proyecto esperado por todos. Todo mundo que entra a biónica, o al menos yo, era lo que todo mundo estaba esperando. El momento en el que tuvieras una mano robótica y lo pudieras controlar y te lo pudieras conectar a tus músculos. Y prácticamente eso fue lo que hicimos, ¿no? Entonces, esa es la parte súper interesante que a mí me encantó. Y bueno, el proyecto en realidad fue escribir el control de esta mano artificial. Digamos, la mano ya estaba hecha porque la mano de hecho se desarrolla en los laboratorios de Santana y creo que se comercializa. Y estas manos las tenemos nosotros para utilizar en los laboratorios para hacer prácticas como este tipo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es escribir un control que le permite a esta mano entender qué es lo que queremos hacer con ella, solamente contrayendo los músculos. Entonces, solamente para poner en contexto un poquito esto, se ve de esta forma, ¿no? Tienes un controlador, que digamos que es una tarjeta electrónica que graba todas las órdenes que le quieres dar. Y este controlador se conecta a una computadora. En ese momento nos conectábamos nosotros unos electrodos en la piel y nosotros empezábamos a contraer los músculos, digamos dos músculos, antagonista y agonista, digamos abrir la mano y cerrar la mano, y leíamos las señales. Al leer las señales ya teníamos algunos algoritmos que iban a decidir qué hacer con ese tipo de señal, y solamente nos dedicamos a seleccionar los límites de fuerza y algunos detalles técnicos.
acerca de estas contracciones, porque cada persona es distinta, cada persona tiene músculos en diferentes posiciones, aunque sea un poquito, cada persona tiene diferentes composición en su piel, nivel de grasa, tamaño de sus músculos. Entonces todas estas variables es un reto para la parte de miembros artificiales, porque cada vez que tú te quitas un electrodo y te lo vuelves a poner, a pesar de que tú creas que está en la misma posición, nunca es exactamente la misma posición, entonces las señales varían un poco. Entonces cada vez que tienes que ponerte un electrodo, te lo pones, configuras para esa posición y puedes utilizar la mano. Es una de las cosas que también se desarrollan mucho y se investigan mucho en los doctorados, como métodos de poder evitar esto, diferentes tipos de electrodos. Es todo un tema, ¿no? Pero digamos que por eso es este setup de decir, ok, me conecté al electrodo, veamos qué está leyendo. Y luego de eso ya conectas el controlador a la mano y tú sigues con los electrodos. Entonces la mano va a leer dos tipos de señales, ¿no? Abro mi mano o cierro mi mano. Y hicimos una especie de controlador secuencial, así se llama. Es una máquina de estado finito. Solo para hacerlo sencillo. Digamos que tienes conectada la mano. Si no haces nada, la mano está quieta. Después, si tú cierras tu mano, la mano empieza a cerrarse en una posición. Digamos, la posición de agarrar una pelota. Si tú abres tu mano, la mano empieza a abrirse. Si no te mueves, la mano se pone en posición de relajamiento. Ahora, si contraes los dos músculos, digamos como que los dos músculos que están conectados al electrodo, si ambos los contraes, lo que hace es cambiar la posición de la mano. Ahora ya no va a agarrar una pelota, va a agarrar una tarjeta de crédito o va a agarrar un lápiz. Entonces, de esa forma tú puedes ir, digamos, con contracciones, que es contraer dos músculos al mismo tiempo, ir girando en una especie de rueda donde tienes todas las posiciones que quieres, como un menú. Contraes y cambias al siguiente, contraes y cambias al siguiente. Y cuando decides en cuál quieres entrar, flexionas la mano y entonces entras en esa posición y la mano empieza a cerrarse. Entonces, de esa forma es que puedes controlar diferentes posiciones como están aquí puestas de esta manera y la mano obedece lo que está haciendo. Solamente con dos músculos, con dos electrodos. Y para que quede un poquito más claro, les tengo unos videos que se grabaron durante los tests del proyecto. Entonces ustedes ya se pueden dar una idea más clara de qué realmente se hizo. Esa es mi mano, de hecho. Vean, los movimientos son flexionar la mano hacia adelante o extenderla hacia atrás. Posición normal y entras a la primer tipo de posición, que es como puño, digamos. Ahora, cuando yo cierro mi mano es una contracción y cambié de posición de mano. Ahora es como agarrar, digamos, un lápiz, ¿no? O una tarjeta, algo pequeño. Vuelvo a cerrar la mano y entré a otro tipo de posición. Esa posición quizás sea para agarrar una tarjeta de crédito, ¿no? Ahora, si yo no muevo mi mano, después de un tiempo, la mano debería entrar en un estado de relajamiento. Y bueno, nosotros le ponemos cuánto tiempo. En este caso tenía como unos 15 segundos. Y cuando vuelva a cerrar mi mano, va a regresar en el último estado en el que estuvo. Y de esa forma es como puedes hacer control de una mano sencillo, ¿no? Con solo puedes jugar entre diferentes tipos de posiciones que puede adquirir esta mano. Bueno, otro detalle también es saber qué tan bien responde, ¿no? Qué tan rápido responde a tus contracciones. Pero ahí mi compañero quería como echarla a perder casi. Lo hizo rapidísimo para ver qué pasaba. Pero bueno, es parte de entender si está funcionando bien, o si hay algún tipo de error en el código. Y ya. Ese proyecto fue súper interesante, a mí me encantó. Y bueno, son las cosas de las mejores cosas que me llevo quizás de esa experiencia. Ahora, rápidamente sobre la rehabilitación de miembros superiores. La idea era generar una máquina que pudiera darnos rehabilitación en casa. Porque muchos pacientes... Oye, disculpa una pregunta. Dime.
Mira, yo soy cirujano, y me interesa ver cómo haces esta parte, porque le pides al cirujano que te deje en alguna modalidad los tendones para que puedas registrar la contracción, porque a veces si el muñón no cicatriza bien, la contracción no se va a sentir como tal. Ya. Mira, nos comentaron sobre este tema. Nuestro maestro es un experto en el área de prótesis artificiales. Él decía que uno de los grandes problemas era que a veces no hay una conexión directa entre cuando recién tienes una intervención y perdiste un miembro. En ese momento ni siquiera estás pensando si quieres tener una prótesis o no quieres tener una prótesis. Y hay muchas preguntas alrededor de cómo el cirujano debe de actuar con respecto a la parte restante del muñón, del miembro. Entonces, por ejemplo, hay algunas preguntas como, por ejemplo, mientras más largo el muñón mejor, o mientras más corto mejor, suponiendo que puedas como seleccionar qué tanto amputar de esa mano. Y la respuesta es que todavía no es claro, ¿no? Algunas manos artificiales es mejor que tengas mucho más parte del muñón o no. Con respecto específicamente a lo que tú preguntaste acerca de cómo en qué estado tienen que estar los músculos, únicamente lo que sabemos es que el paciente es evaluado. Digamos, ya que el paciente pasó tiempo en que ya tuvo el trauma y que su muñón ya está sano, no tiene dolor, no tiene ningún tipo de problema. En ese momento la persona ya quiere empezar a probar la opción de tener una prótesis. Entonces, en ese momento se evalúa, un médico lo evalúa y se da cuenta si el muñón está en el estado adecuado, no tiene dolor, el volumen de ese muñón quizás no cambia demasiado porque no está reteniendo líquidos, digamos, la piel está en un buen estado. Se busca la manera de hacer que tenga ¿cómo se llama en español? El soporte con el muñón. Y lo único que relacionado a esos músculos es que tienes que tener dos músculos restantes que sean contraíbles, ya sea que el músculo haya estado levemente dañado o que sea incluso un músculo completamente distinto. Digamos, tú puedes contraer esta mano artificial incluso con los músculos de tu abdomen o con los músculos de tu pierna, que no tendría mucho sentido, ¿verdad? Porque pues va a ser complicado que estés contrayendo el abdomen cuando quieras cerrar la mano. La idea es que lo hagas más intuitivo, que lo tengas con los músculos del muñón. Pero si por alguna razón los músculos de tu muñón están dañados, no sé, hay como el músculo está dañado, los tejidos están dañados y el electrodo, que es superficial, que va sobre la piel, no logra registrar perfectamente las señales, probablemente es que tengan que utilizar electrodos en alguna otra parte, en el brazo, en el hombro, en el pecho, por ejemplo, es un lugar donde se utiliza mucho. Entonces, esa es la situación, que del momento en el que sucede el trauma, en el que se utiliza la prótesis, pasa muchísimo tiempo. Entonces, supongo que la ética de los doctores será salvar la mayor cantidad de tejido sano. Entonces, sí, pero de todas formas, si el tejido no está perfectamente sano y no es contraíble, puedes utilizar otro tipo, o sea, otra zona del cuerpo para contraer. ¿Está claro? Es que, por ejemplo, depende del paciente que tengamos, es si le pedimos cierto nivel de amputación. O sea, sí nos vamos por un poco de la parte sana, ¿no? Pero si vemos que está muy largo y no es viable poner una prótesis, remodelamos el muñón precisamente para que funcione un buen socket y se pueda ajustar la prótesis. Ok, sí, te digo, al menos yo sé que, al menos aquí en Europa, nosotros no nos presentaban ningún tipo de estándar, pero supongo que estará más relacionado a la parte médica. Más bien, digamos que el desarrollo de las prótesis trata de hacerse más generalizado, ¿no? Digamos, si los médicos normalmente terminan el muñón con cierta geometría, en cierta forma, pues bueno, tienen que hacer que los sockets sean, de hecho, adaptables a eso. De hecho, los sockets son hechos a medida del paciente, no es algo que sea como genérico. Normalmente se fabrican con respecto a la persona. Pero sí, como te decía, el trabajo está como separado. El médico hace lo que puede por salvar tejido, por dejar en las mejores condiciones,
y la decisión de la prótesis viene mucho después. De hecho, mucha gente no usa prótesis, o la usa un tiempo y luego la deja por diferentes detalles. Es un tema súper amplio y hay muchos detalles alrededor. Pero gracias por tu pregunta. Gracias por tu explicación. Con gusto. Bueno, entonces, yendo un poquito rápido, entonces teníamos que hacer esta especie de sistema que nos ayudara a ejercitar la parte superior, los brazos. Digamos, ejercitar los hombros, ejercitar la flexión, el movimiento de los hombros, el movimiento de los codos, incluso el movimiento, creo que el movimiento de la muñeca no estaba generado. Entonces, en esta imagen pueden ver que el hombro y el antebrazo tienen diferentes grados de libertad, o sea, movimientos que pueden ejercer. Entonces, la idea fue, vamos a desglosar esos grados de libertad, vamos a separarlos por movimientos sencillos, en vez de que sean movimientos complejos, tridimensionales, hagámoslos en una sola dirección. Y vamos a hacer una máquina que sea sencilla, que puedas utilizarla para ejercitar todas las posiciones que tú quieras. Se usan tablas antropomórficas, que son estas que tienen aquí arriba a la derecha, que te dicen más o menos cuáles son las proporciones del cuerpo del humano, dependiendo de su raza, su altura, para darnos una idea un poco de qué tamaño tiene que ser esta máquina. Y se diseñó un mecanismo que pueda hacer pasar la máquina de estado, digamos, vertical a horizontal, ¿no? Quería también que esta máquina pueda ser utilizada en silla de ruedas. Como pueden ver, aquí está en forma vertical y en forma horizontal. Esta especie de mesita es extendible para los diferentes tamaños de silla de ruedas. Y esta es la imagen final que se diseñó. Digamos que simplemente es una especie de aguja del reloj. Simplemente es un brazo que gira a cierto ángulo y que tiene un slider, un deslizador en el centro. Entonces, donde la persona puede poner su brazo, sujetar la manivela, intentar moverlo hacia arriba, y tiene una especie de control que detecta cuando la persona quiere moverse. Entonces, una parte interesante de esta materia es entender que las máquinas de rehabilitación tienen un control que mide, puedes controlar de cierta forma, puedes tú mover al paciente, digamos, puedes hacer que el paciente mueva la máquina sin que sienta el peso de la máquina, porque tú lo compensas. Puedes ponerle resistencia al movimiento del paciente. Entonces el paciente, conforme va ganando fuerza, digamos, en vez de que le empieces a ayudar, le empiezas a dejarlo más neutral, hasta el punto en el que quizás tú le pongas contrapeso, digamos, para que él haga más fuerza. Entonces, ese tipo de rehabilitación, digamos, es lo ideal, porque solamente moverle a una persona su mano o su pierna o cualquier miembro en un patrón sí ayuda, pero no le da la libertad de hacerlo por su propia voluntad, y esto es una desventaja con respecto al control, que está basado en impedancia en vez de en posición. Entonces, esas son algunas imágenes, renders que hicimos de la máquina en diferentes posiciones, y algunos como GIF que hicimos de los movimientos. Digamos que cuando la máquina se mueve como un reloj, lo que haces es levantar y bajar tu brazo a un lado. Cuando la máquina se mueve hacia adelante, en esta imagen de la derecha, digamos que puedes mover la mano hacia adelante, de izquierda a derecha, y de esa forma, dependiendo de cómo tú posiciones la máquina y cómo te posicionas tú con respecto a la máquina, puedes ejercitar diferentes grados de libertad de la parte superior. Bueno, igual fue un proyecto conceptual, únicamente para tener la idea de qué son las cosas que tienen que tomar en cuenta para el desarrollo de una máquina para rehabilitación. Voy a entrar al último tema, pero antes de entrar a este tema, que es el tema de tesis, que es un poquito más diferente a todos los demás, me gustaría escuchar si hay alguna pregunta sobre ya sea la mano artificial o esta máquina de rehabilitación. ¿Alguna duda, comentario, algo que no haya quedado claro? Igual no tengo mucho tiempo, pero si hay alguna pregunta me gustaría responder al menos una o dos. Vicente, ¿hay alguna pregunta? Si no, continúo.
No, hasta el momento no tenemos ninguna otra pregunta. Bien, esta última parte habla más acerca de lo que estaba desarrollando en mi tesis. Es un tema completamente diferente a todos los anteriores. Les decía que es una de las cosas más interesantes de esta maestría, como que nos expone a temas que parecen completamente aislados unos de otros, pero que todos están relacionados. Era el área de micro y nanorobótica. En esta área se hacen muchísimas cosas. Se trabaja acerca de la regeneración de tejidos, órganos artificiales. Prácticamente son las dos áreas principales que se cubren. Y nanorobótica y target therapy. Target therapy significa una terapia focalizada a algún tipo de padecimiento. Digamos, para dar un ejemplo como obvio y como clásico, ¿no? Una píldora robótica, una píldora que te tragas y que cuando te la tragas tiene cámaras, tiene sensores y viaja por tu tracto digestivo tomando imágenes, quizás hasta biopsias, o sea, pedazos de tejido, y luego le evacúas y se puede hacer un análisis de esos datos. Eso es como un cliché acerca de esta área, ¿no? Regeneración de tejidos es análisis de cómo las células se comportan en diferentes tipos de materiales, cómo podemos hacer que estas células se regeneren entre ellas. Bueno, mi tema de tesis estuvo basado en actuadores biohíbridos, que son cómo podemos utilizar células en general, eso es biohíbrido, partes bióticas vivas con materiales artificiales. Particularmente cuando son actuadores biohíbridos se utilizan normalmente células musculares, ya sea células cardíacas o células de músculo esquelético. Músculo esquelético es el músculo que tienes en tus brazos, por ejemplo. Células cardíacas, tú no las contraes a voluntad, se contraen por sí solas, son las de tu corazón. Músculo liso es el músculo de tus intestinos, por ejemplo, y cada uno tiene características distintas. Yo les voy a platicar un poco del músculo esquelético, que es el músculo que tú contraes cuando tú deseas moverte, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizamos este músculo esquelético, estas células musculares, dentro de materiales artificiales, llámense silicones o cualquier tipo de material, un elastómero o cualquier otro tipo, para que el músculo, esa célula cuando esté en ese ambiente nuevo, en esta especie de polímero, la célula pueda sobrevivir, sentirse cómoda, regenerarse, crecer, madurar, y cuando te des cuenta tengas una especie de pequeño tejido muscular que tú puedas con algún tipo de electrodo estimularlo y que se contraiga, y que lo puedas utilizar para robótica, para mover diferentes tipos de cosas. Esta área está en inicios, digamos, no es que no están esperando ver estos músculos en la industria o en productos hoy en día, pero bueno, ya tiene algunos años, tiene cerca de como entre 10 y 15 años de desarrollo, si no es que más. Y se encarga de esto, es una especie de combinación entre biología y ingeniería, biología molecular, en la que tienen que tomar cuidado de estas células. Es como tomar una célula de un cuerpo y ponerla en una nueva casa, pero tenemos que empezar a entender cómo estas células se sienten cómodas para que se puedan reproducir. Muy parecido a lo que pasa quizás con algunos animales cuando están en cautiverio en un zoológico, que a veces esos animales no se reproducen entre ellos, a pesar de que el ambiente que el zoológico les pone es muy ambiente natural. Esto es algo parecido que pasa con las células. Tú le puedes poner a la célula el ambiente más propicio, que se parezca mucho a donde vivía, pero la célula quizás no se vaya a reproducir o a mantener con vida mucho tiempo. Entonces, este es el reto, digamos, mantener la célula con tiempo, dejarla crecer, y que cuando veamos se esté contrayendo y la podamos usar y ponerla en algún tipo de máquina. Entonces, el contexto, ¿no? Tenemos músculos que están formados de fibriles. Estos fibriles en conjunto forman fibras musculares donde tienen células. Esas son las células de por sí. Ahí están los núcleos de cada célula, y cuando conjuntas varias de esas células, que son fascículos, tenemos todo el músculo. El conjunto de muchos fascículos forman un músculo. Entonces digamos que es una estructura jerárquica. Tú cuando contraes un músculo, contraes muchos pequeños fascículos para que veas toda la contracción muscular.
y los contraes a través del sistema nervioso. Tú decides contraer un músculo, esa señal viaja a través de tu cerebro, tu espina, llega a unas neuronas motoras que están inervadas, es la palabra para decir que están entrelazadas con estos fascículos, y cuando estas señales llegan los depolarizan, lo que quiere decir que los depolarizan sería como los excitan, hacen que se muevan, entonces estos músculos se contraen. Y de esa forma es como nosotros podemos mover los músculos. Tiene muchísimas ventajas, como que los músculos se reparan por sí solos, puedes seleccionar cuántos músculos quieres mover a la vez. La fuente de energía de los músculos es el ATP, es una especie de molécula que nosotros extraemos de la comida y diferentes procesos químicos. Entonces hay muchas ventajas de usar músculos, de usar motores extremadamente, la diferencia es extrema, ¿no? Pero tampoco significa que todos sean ventajas. Entonces una de las características principales de estos estudios es analizar, es verdad que los músculos son mejores que los motores y que los actores piezoeléctricos y que toda esa tecnología artificial. Bueno, entonces existen algunos tipos de diagramas, se llaman diagramas de donde podemos situar a los músculos, por ejemplo, alrededor de todas las tecnologías que existen. Piezoeléctricos, estos actores McKeven que les comentaba, polímeros que se contraen, shape memory alloys, diferentes tipos de polímeros y tecnología. Y te puedes dar cuenta que el músculo no es mucho más fuerte que quizás un actor hidráulico, ni es mucho mejor que otro tipo de tecnologías. Sin embargo, cuando tú miras la gráfica que está aquí abajo, te está diciendo que todas las tecnologías de actuación que tenemos se en una dimensión, digamos, cerca de los milímetros. Es difícil encontrar un motor debajo de 1 milímetro. Quizás exista, ¿no? Pero se empieza a complicar la situación. Entonces, cuando tú llegas quizás a los micrómetros o a los nanómetros, es mucho más pequeño, es imposible que una persona fabrique un motor de cualquier tipo de tecnología. Además, la eficiencia o la fuerza que esos motores se vuelve prácticamente cero, porque las leyes de la física, cuando se escalan a ese nivel, la fuerza que puede generar es nula, ¿no? Y a esos niveles microscópicos, la inercia, la masa y otros tipos de características que nosotros normalmente vivimos en ellas porque somos macroscópicos, ya no juegan un rol importante. Y entonces, digamos que se vuelve más un problema de fluidos. Es todo un tema hablar de eso. La cuestión es que debajo de cierta escala no tenemos tecnologías de actuación. Y poder manipular células musculares y podamos controlarlas a voluntad significa que podríamos entrar a un área en la que podríamos construir tecnología que sea micrométrica o nanométrica, en escalas completamente fuera de nuestro alcance con la tecnología actual. Hay muchísimos retos porque les digo que esta área está en desarrollo. Los músculos, por ejemplo, de tejidos de animales mamíferos solo viven cerca de 3-4 semanas fuera del cuerpo donde fueron extraídos. Las células de los insectos, por ejemplo, viven cerca de 3 meses. O sea, si tú tomas un músculo de insecto y un músculo de mamífero, un ratón, por ejemplo, el músculo de insecto es súper resistente a diferentes temperaturas, acidez, pH. Entonces, también hay un área que se encarga de desarrollar más acerca de músculos de insectos en vez de músculos de mamíferos, humanos, cualquier tipo de mamífero que tú quieras tomar en cuenta. Entonces, hay muchísimas cosas pro, a favor, y muchísimas cosas en contra, ¿no? La idea de poder utilizar músculos es tener cosas súper miniatura, que tiene muchísima autonomía por lo que les comentaba de que utilizan la molécula del ATP, que lo encontramos en la comida y en la glucosa, que se podrían reparar por sí solos, que son flexibles, que no hacen ruido cuando se mueven, que la fuente de energía, que es el ATP, es mucho más densa, digamos, tiene mucho más energía una partícula de ATP, se lo dice de esta forma, que una partícula de otro tipo de combustible. No generan emisiones contaminantes. Estos músculos ya vienen con sus propios sensores integrados y pueden modular la rigidez que tienen dependiendo cuántas fibriles quieres contraer o no. O sea, es como un santo grial de la actuación. Sin embargo, muchísimas cosas son complejas en esta área. Como les comentaba,
mantener a las células vivas fuera de su ambiente es súper difícil, hacer que esas células se reproduzcan, darles un ambiente adecuado pues es difícil, muchos problemas éticos de que mucha gente pues no quiere trabajar con células humanas, con células de animales. Si tú quisieras llevar esto a la industria, no puedes estar extrayendo células de animales una y otra vez para generar actuadores. O sea, es un problema ético ahí, de cómo hacerlas quizás un poco más sintéticas, generadas en el laboratorio. Problema acerca de cuando estás fabricando ese músculo, los músculos tienen que organizarse todos alineados para que se contraigan en la misma dirección. La densidad, o sea, la cantidad de músculo con respecto al otro material que no se contrae, tiene que ser grande, porque si no, si tienes una fibra y un montón de material alrededor, no vas a poder utilizar nada de esa fuerza. Y bueno, hay muchísimos problemas alrededor que se están tratando de resolver. Y hay muchos papers relacionados a esto, como este de Duffy, que está aquí abajo, que da una introducción súper interesante acerca de todo este tema. Si a alguien le interesa, lo puede checar. Pero bueno, uno de los problemas que yo quería enfrentar en esta parte era más como la parte final. Es que mientras más grande tienes un músculo o mientras más grande logras que esas células se reproduzcan y crezcan, estas células no pueden pasar cierto tamaño porque se empiezan a morir, porque son solo músculo, no tienen, digamos, sistema circulatorio y sistemas periféricos. Que, digamos, los músculos cuando están en el cuerpo son un ecosistema muy complejo, que no solamente es músculo y ya, sino tienen muchos otros tipos de células que le ayudan a mantenerse estable. Entonces, esta complejidad es la que no podemos alcanzar en un laboratorio. Es por eso que podemos quizás tener mucho músculo, el centro de ese músculo se muere porque no tiene perfusión de nutrientes, digamos, ni de desechos. Entonces, la idea era cómo ya existen músculos en hojas súper delgadas, en 2D, digamos, así como para que no se mueran porque no tengan perfusión de nutrientes, hacemos una hoja muy delgadita y esa hoja se contrae, pero la fuerza que generan es mínima, ¿no? Luego dijeron, bueno, entonces para hacerlo crecer necesitamos hacer que sea volumétrico, o sea, que no sea una hoja plana, sino que sea un volumen. Entonces mucha gente empezó a hacer muchas técnicas como esta, cell leaching, para generar estructuras con espacios, como unas especies de esponjas, para que los nutrientes puedan recorrer a través de esta estructura y el músculo no se muera en el centro. Mucha gente usa impresión 3D con diferentes tecnologías para poder imprimir diferentes materiales, incluso imprimir un sistema vasculatorio dentro de este músculo, pero es súper complejo y súper tardado. Incluso otras personas, que es algo súper interesante pero muy loco, es usaron descelularización de órganos. Eso es, yo cuando lo escuché fue súper extraño. Es tomar un órgano que ya, digamos, está en buen estado, pero no es útil para el ser que lo tenía, y se hace pasar a través de unos líquidos, digamos de esa forma sencilla, para que todas las células de ese órgano salgan. Entonces al final, digamos un corazón o un liver, un hígado, lo hiperfusionas, remueves todas las células que tienen y solo te queda una especie de órgano transparente. Así estás viendo un corazón, pero es de color transparente, porque lo único que dejas en ese órgano son digamos, la estructura, digamos, las proteínas, las paredes, pero las células que vivían ahí ya no existen. Entonces, esa es, digamos, que una casa vacía. Entonces, si en esa casa vacía tú pones células nuevas, probablemente las células puedan regenerarse adecuadamente porque su hábitat es propicio. No es tan sencillo, no es que funcione exactamente así. Hay muchos detalles alrededor, pero esa es la idea general y me parece muy interesante, ¿no? Tampoco no es muy ética desde algún punto de vista. Y otra idea, en vez de ir a 3D, es trabajar en 2D, en algo plano, pero que después esta situación se vuelva 3D. O sea, acá hay unos ejemplos, ¿no? Unas personas hacen una especie de cultivo celular y ese cultivo luego, porque ya no se adhiere al plato donde está creado, se despega y se enrolla y genera estos myoids, se llaman, esos músculos densos, que no pueden ser muy grandes porque se mueren porque no hay sistema vasculatorio en el centro, como les he comentado antes. Otras personas ponen células, generan una especie de cama, una especie de sábana de células, la despegan, generan otras y les empiezan a apilar unas sobre otras como una especie de libreta, ¿no? Hoja con hoja, hoja con hoja, hasta que generan un volumen. Pero
lo mismo pasa con el sistema circulatorio. No es, pueden morir. Y entonces hubo un tema que a mí me interesaba, que eran unas personas, unos polímeros, pero dejaban unas especies de paredes para que los nutrientes se movieran a través de los polímeros. Entonces, cuando las células estuvieran en esa hoja, pudieran recibir nutrientes porque las paredes no están colapsadas una con otra, sino que hay un espacio entre ellos, una especie de polímeros. Y entonces yo empecé a trabajar en esta área. La idea era tener dos especies de silicones. El silicón, si ven la imagen que dice top layer, se estira y se pega al de abajo y lo mantienes fijo. Entonces cuando tú liberes este bilayer, porque son dos capas pegadas, se enrolla por la tensión que genera uno de los que están estirados, trata de encogerse, y como el otro no se deja, se enrolla, de una forma simple de decirlo, ¿no? Entonces, si en la parte de adentro le ponemos unas especies de unos groups, una topografía particular, digamos, unas franjas que a las células les sirven para alinearse y para sentirse cómoda. Si este polímero tiene la elasticidad adecuada, que sea flexible suficiente para que la célula se pueda adherir y estar cómoda. Y si además le ponen los químicos adecuados, la célula puede crecer. Y la célula crece y se alinea paralela a este cilindro. Y luego estos pilares que están aquí arriba hacen que cada capa de células no se colapse una contra otra y que los líquidos puedan cruzar a través de ellas. Entonces, cuando ya todos los músculos crecieron dentro de este cilindro, si tú le haces una descarga eléctrica, ellos pueden contraerse y contraen toda la estructura. Entonces, este es el músculo artificial, digamos. Es un cilindro de polímero lleno de células que se contraen todas al mismo tiempo. Y mi trabajo al final es trabajar con unas personas que están en la parte matemática, que tratan de entender cuál es la relación de la elasticidad y la geometría y el tamaño de estos polímeros y la fabricación, es decir, cómo se fabrica, para entender cuál es la geometría final que va a tener esta espiral, digamos, qué tan grande o pequeño va a ser. Y de esa forma, cuando ese modelo esté validado, cuando tú ya sepas, con estas características obtengo este producto final, tú puedas decidir cómo hacer una, digamos, geometría más compleja. Por ejemplo, hacer una especie de espiral con espirales adentro, que es mucho más parecido a cómo se ve un músculo, ¿no? Que es una estructura jerárquica de pequeños círculos alrededor de muchos círculos. Entonces, lo que yo hice en la tesis fue fabricar un montón de estos polímeros, hacer que se enrollaran a través de este proceso, medirlos en el microscopio, trabajar en el modelo matemático y tunear este modelo para que quede adecuado, para que sea correcto lo que predice, y luego utilizar ese modelo para generar una estructura que sea más compleja, que tenga muchos espirales dentro de otro espiral. Algo parecido a esto de aquí. Digamos, bueno, todo esto además pasa en tamaños milimétricos, más pequeños de 1 milímetro. O sea, 2 milímetros es el tamaño más grande. Entonces, complica un poco la situación trabajar tan pequeño, ¿no? Y hay que trabajar con el microscopio. Esta es una fotografía, por ejemplo, de uno de esos layers. Y una vez que estas estructuras ya están generadas y que ya esté controlada la forma en que podemos generar estas estructuras con círculos adentro, entonces se van a poder mantener hidratadas, digamos, de cierta forma, y nutridas. Ya se pueden cultivar células ahí y ya podemos tener músculos artificiales, digamos. O al menos es un pedacito de desarrollo alrededor de todo este mundo acerca de cómo desarrollar músculos artificiales. Bueno, por mi parte es todo. Me alargué muchísimo más de lo que estaba esperado. Disculpen, era grande el tema a cubrir y de verdad tenía la intención de que todos se fueran con un poco de información acerca de todas las áreas que se cubren en biónica. Entonces creo que cubrí mi objetivo en esa parte, a pesar de que me lleve más tiempo, pero espero que lo hayan disfrutado y que haya sido de verdad útil para ustedes para saber un poco más de otras áreas o si alguno está interesado en estudiar algo relacionado, tener una idea más clara de qué es lo que se hace. Entonces, al final, si alguno tiene alguna pregunta en este momento, con toda confianza puede escribirla, puede pedir la palabra y platicamos un rato más acerca de cualquier duda que tengan.
de cualquier tipo, incluso de estudiar en el extranjero o particular de esta currícula o de algún proyecto o algo que esté relacionado. Por mi parte, con la presentación es todo. Gracias. Maestro Arturo, tenemos una pregunta de parte de la señorita Kiara. Nos comentan, ¿me puedes recomendar algún libro o autores sobre todo esto? Comenta igual que le parece muy fascinante y manda un agradecimiento por la conferencia que estás dando en este momento. Muchas gracias. Bien, si cuando te refieres a todo esto, te refieres a la parte de músculos artificiales, yo creo que este paper de Duffy, se llama la autora, habla en general de todo este proceso y todo lo que se ha logrado hacer en esta área, al menos hasta el 2014. Y como hace una especie de resumen, está en inglés, lamentablemente, si es que quizás no lo entiendes, pero soy optimista. Probablemente puedas buscar en Google acerca de actuadores híbridos. También hay muchos videos, quizás no sea la fuente más fidedigna, pero ahí puedes buscar un poquito de información. Ideal sería que escribas actuadores híbridos y buscaras papers científicos y quizás algunos en español, o si puedes leerlo en inglés sería excelente. Por ejemplo, de Ricotti, que es mi profesor, es un review, que digamos que es una especie de resumen de todo lo que se ha hecho en actuadores híbridos hasta el 2017. Digamos que es el más actual y de hecho fue publicado en una revista muy importante, entonces digamos que sería una fuente muy confiable, ¿no? Entonces, si te interesa leer sobre el tema en general de actuadores por células, este review. Si te interesa más acerca de células de mamíferos, el de Duffy. Y gracias por tu agradecimiento. Muchas gracias. Igual, Con gusto. mis disculpas, señorita Kiara, le comentaba, Maestro Arturo, nos comentan que si cuenta con algún contacto para que más adelante puedan conversar con usted. Sí, si quieres, Vicente, al final te dejo yo mi contacto y que ellos lo pidan a través de Andromi para comunicarnos. Los que estén interesados se pueden comunicar contigo, Vicente, y al final te lo doy yo y tú te los compartes. Muchas gracias. Con gusto. Gracias, maestro. Con gusto. Gracias a ustedes Gracias, por maestro. participar. Con gusto, gracias. Perfecto, chicos. ¿Alguna otra pregunta que tengan para el maestro Arturo? Ay, yo de nuevo, ¿puedo preguntar? Sí, dime. Bueno, respecto a el estudio de la maestría en otro país, ¿qué tan complicado es poder hacer el papeleo y todo esto? Porque estoy por concluir una licenciatura y me gustaría tomar una maestría fuera de México. Okay. Pero no sé qué tan difícil puede ser. No sé si me puedes dar alguna recomendación o algún comentario sobre esto. Sí. Al menos a mí me tomó cerca de 3 años desde el momento en el que yo dije me quiero ir hasta el momento en que realmente me fui, ¿no? Eso no quiere decir que es porque sea súper difícil, ¿no? Pero digamos que en el punto en el que uno dice me quiero ir y solo quiere irse pero no hace nada, a veces o no estás tan informado, es que a veces te pasa esto, ¿no? Se te pasan las fechas o se te pasan quizás algunos requisitos. Entonces, un consejo, si es que lo quieres hacer como en tiempo, es que lo planifiques con anticipación. Y para planificarlo es que tienes que informarte qué son los requisitos que necesitas para que puedas ponerlos como digamos en una especie de cronograma, ¿no? Como primero necesito esto, me va a tomar un mes, luego necesito esta otra situación, me lleva 3 meses, de esa forma para que veas que sea viable, ¿no? Ahora, en general, las partes más grandes en las que yo dividiría lo que uno tiene que saber o tiene que hacer para irse es, antes que nada, tener
un grado de inglés. O sea, no solamente saber inglés, sino tener el TOEFL o el IELTS o otro examen de inglés que te piden. Entonces, así, independientemente de a dónde sea que vayas, al menos que sea en español, pero que sea, si quieres que sea en otro país, normalmente es en inglés, es tener el inglés o el idioma de ese país. Luego de que ya tengas en mente, ya tengas ese documento, probablemente tengas que pensar en tu financiamiento. Si es algún tipo de beca de ese país, que hay muchas particulares de cada país. Si es una beca que te va a dar el gobierno mexicano, como CONACYT, por ejemplo, tienes que informarte qué documentos necesitas. Normalmente son muchos documentos los que necesitas, y los puedes ir viendo poco a poco, ¿no? Después en una checklist, una lista, y ir palomeando todos los documentos que vas consiguiendo. Pero en general digamos que donde el cuello de botella de la gente es tener el inglés. Una vez que tengas el inglés, haber seleccionado la universidad usando algún tipo de... Hay muchas páginas de internet que te ayudan a seleccionar universidades. Ya cuando seleccionas la universidad, tener esa carta de aceptación de la universidad. Cada universidad tiene diferentes fechas de entrada, ¿no? Entonces, a mí me pasó muchísimo que estaba concentradísimo practicando inglés y luego se me pasaban las fechas de aplicación para las universidades y así se me fue un año, ¿no? Y el siguiente año ya tenía el inglés, ya sabía de las fechas, pero no sé, no tomé en cuenta otro documento y así se me fue otro año, hasta que el tercer año ya pues que me pude ir. Entonces, realmente no es complicado, solamente que necesitas organización y a grandes rasgos es el idioma, el financiamiento y la aplicación en la universidad. Hay muchísimos bloques intermedios y pequeños, o sea, dentro de cada área, pero ya será muy particular de dónde estés yendo. Pero sí, o sea, esos 3 grandes áreas son importantes y planifica todo con tiempo. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, chicos, por lo visto ya nadie más tiene alguna otra pregunta. Vamos a dar por finalizado esta sesión. Te agradecemos mucho, maestro Arturo, por esta excelente plática. De hecho, a muchos de nosotros nos servirá en algún cierto tema especial de nuestra vida. De igual manera estuvieron adentro de esta plática varios, por lo visto, estudiantes de este tipo de rama, por lo cual esperamos que les haya servido mucho esta experiencia de del maestro Arturo Castillo, que nos estuvo dando esta plática desde Italia. Perfecto. Muchas gracias, Vicente, igual por ayudarme a desarrollar la plática, y gracias a todos por conectarse. Y en verdad, si alguno tuviera alguna duda acerca de estudios en el extranjero o particular, quizás aquí de Italia o de alguna de las áreas de las que platiqué, con mucho gusto pidan el contacto con los chicos de Andromi y podamos platicar particularmente de eso. Nada, muchas gracias. Hasta luego. De igual manera, para todos los que me estuvieron preguntando a través de este medio, sí, vamos a subir este video en alguna red social, efectivamente. Lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales. Les invito a que nos estén siguiendo en Andromi Robotics, en Facebook, en Instagram. Y para los que gustan otra información, tenemos un número oficial de Andromi Robotics ya en México. Para los que gustan anotar, es el 99 95 44 23 89. De igual manera lo pueden estar tomando de nuestras redes sociales sin ningún problema, y a través de este medio un asesor se estaría compartiendo toda la información necesaria que ustedes necesitan. Sin más por el momento, me despido y espero que les haya gustado esta plática del maestro Arturo Castillo desde Italia. Tengan muy buenas tardes todos. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, maestro, nuevamente. Con gusto, gracias a ustedes. Gracias, estuvo muy interesante. Hasta luego. Hasta luego, gracias.